primero recibir a los asistentes a este webinar que subimos llamar Autocuidado y Medicina Integrativa, un camino hacia la salud consciente. Lo desarrollamos, es una iniciativa del equipo de marketing y del área médica de Doc24. eh, y está enmarcado en el Día Mundial del Autocuidado, que fue justamente el pasado 24 de julio, una fecha impulsada por la OMS para invitarnos a hacernos responsables de nuestra salud, para ser conscientes sobre los hábitos que tenemos y que repercuten en nuestro bienestar. Y justamente es anecdótico me gusta destacar que se eligió el día 24 de julio, que es justamente el 24 del 7, para visibilizar esta cuestión de que no nos tenemos que cuidar cuando estamos enfermos o en un periodo. Es una cuestión diaria de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, obviamente es todo el mes y siempre. Vamos a desmitificar un poquito esta cuestión del autocuidado, no desmitificar, sino hablar de que no es una moda, no es una tendencia, ¿por qué nos tenemos que cuidar? Así que invitamos a dos grandes profesionales de nuestro equipo médico para que nos puedan hablar justamente del autocuidado y la medicina integrativa. Medicina integrativa, si bien es un enfoque de atención médica dentro de nuestro core de negocio, plataformas de videoconsulta, lo podemos encontrar como una de las especialidades y justamente Juan y Nora forman parte de ese staff. Así que, ¿quién mejor que ellos para que nos puedan contar de qué se trata este enfoque de atención médica que va de la mano con un cambio de paradigma y nueva forma de ver la salud? Bueno, Juan Becerra. Juan, ¿querés saludar? Sí, claro, bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la convocatoria y sobre todo con este tema, ¿no? Sí. Juan es coordinador médico de Doc24, médico clínico de familia, como le gusta llamarse a él, y especialista en medicina integrativa. Y por otro lado tenemos a Nora, una de nuestras profesionales más antiguas dentro de la plataforma, que es médica pediatra, neonatóloga y también especialista en medicina integrativa. Ellos nos van a estar acompañando durante una hora para hablarnos un poco más de este enfoque. Y bueno, y al final vamos a dividir este webinar en tres bloques. Al final vamos a tener un espacio dedicado para las preguntas de la audiencia, así que si en el recorrido de este encuentro les surgen preguntas que quisieran hacer a los dos profesionales, las pueden ir dejando en el chat para luego poder hacérselas y evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Antes de empezar, nos gustaría ponernos un poquito en contexto sobre algunos datos interesantes, algunos a nivel Latinoamérica y otros globales, que tienen que ver con el autocuidado y la medicina integrativa. El primero, que es de impacto global y económico, eh, no, impacto latinoamericano, nos dice que se puede ahorrar con el autocuidado 7,2 millones de dólares. Eso es el dinero que se puede ahorrar en el sistema de salud. Por otro lado, tenemos un dato de la OMS que habla de que el 70% de la población mundial usa medicinas complementarias y alternativas. Esto no está hablando del auge, de la aceptación que hay de otras formas de llegar a la salud. Y por último, que el 80% de los estudios sobre medicina integrativa se publicaron en los últimos 5 años. Esto también nos está hablando un poco de la evidencia que existe sobre estas medicinas complementarias que vienen acá a acompañar a la medicina convencional. Bueno, pasamos al primer bloque, que es autocuidado y medicina integrativa. Eh, Esta pregunta es para vos, Nora. ¿Qué es la medicina integrativa? ¿Cómo convive con la medicina convencional?
y si nos podés mencionar algunos ejemplos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto Este, tenerte. y bueno, el término medicina integrativa es un término bastante nuevo porque esta definición se acuña en 1994. Casualmente la acuña el doctor Wales en Estados Unidos, donde en realidad es uno de los sistemas de salud más fragmentados del mundo, ¿no? Entonces, justamente él define que es un enfoque de la atención médica que suma la medicina convencional, que es la que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina habitualmente cuando nos recibimos de médicos, con el modelo biomédico, la medicina normal, este, junto con otras medicinas, entre las que podemos nombrar la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la medicina unami, la medicina de los ancestral de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Entonces esto es más que una suma, en realidad es un sumar, es lo que habitualmente se dice coadyuvar, porque lo que la medicina convencional toma, en general, son enfermedades del cuerpo físico. Y estos otros enfoques ven al ser humano, primero como un ser social, luego como un ser que está conectado con el universo donde vive. Toma otros aspectos del ser humano, como es el emocional, el mental, el espiritual, y justamente por eso tiene un enfoque muy importante en el autocuidado. Porque si hoy ya está demostrado que las emociones y que la mente enferman el cuerpo, si uno pudiera detectar junto con la persona que consulta cuáles de esos pensamientos o de esas emociones nos afectan, evitaríamos fundamentalmente la presentación de las enfermedades. Claro. Entonces, de ninguna manera se trata a las otras medicinas como alternativas, sino como Mental. complementarias. O sea, uno Perfecto. utiliza la medicina convencional y puede utilizar además otros abordajes que tienen las medicinas tradicionales, acupuntura, hierbas medicinales, esencias florales, en fin, diferentes abordajes que tienen la medicina antroposófica, digamos, unidas a la medicina convencional. Entonces, es una mirada mucho más integral, por eso se llama una medicina holística, justamente es una palabra muy usada hoy, pero no sé si realmente se conoce tanto qué significa esto de holístico, ¿no? Es tomar al ser humano en su medio como ser social y en todos sus aspectos. Perfecto, Nora. Y Juan, ya Nora estuvo un poquito ahí hablando y relacionando esto Ujú. del autocuidado con la medicina integrativa, Ah, pero yo te porque quiero para ser, preguntar, yo para ser la estrella. pero a Juan le vamos a preguntar para la gente que no sabe, ¿qué es bien el concepto de autocuidado? ¿A qué se refiere? Ujú. Bueno, tomando un poco lo que se refería Nora en relación a la medicina integrativa, esta introducción que hace Nora, nos viene justo para hablar del autocuidado, porque la medicina integrativa cuenta con el autocuidado como una herramienta en su aplicación, es decir, pregona y la estimula, y el autocuidado no es otra cosa que darle las capacidades que muchas veces ya tiene el paciente o la persona para hacerse responsable y cuidar de su salud. A veces se las tiene y uno no sabe que las tiene o no las reconoce como tales, como herramientas útiles y capacidades para cuidarse, y otras veces en conjunto con el profesional
o con los profesionales, porque Ujú. me tomo una licencia acá y una característica que tiene la medicina integrativa es que permanentemente está abierto a que el abordaje no sea con un único profesional de la salud, sino frente a problemas complejos. Los abordajes deben ser complejos, así lo entiende la medicina integrativa, o mejor dicho, el enfoque integrativo, con lo cual son muchos quizás los profesionales de la salud, incluso de otras áreas, que deberían o que deben intervenir a veces en el abordaje de un problema de una persona o de un paciente. Entonces, en ese sentido, en ese encuentro del paciente con el equipo de salud o con su médico de referencia o el profesional de salud que tenga de referencia, validar ciertas herramientas y de esa manera el paciente o la persona se responsabiliza también de su cuidado, que a lo largo de la historia ha demostrado que cuando uno se ocupa de su salud tiene mejores resultados, porque digo, al médico uno puede ir cuando tiene algo, como decía Nora, o puede ir a Ujú. hacerse un chequeo que está indicado y que tiene una frecuencia estimada y que uno lo debe hacer en determinados momentos, en fin. Pero el resto de nuestras vidas, todos los días, yo debería contribuir con mis acciones, y esto es el autocuidado, a, con mis acciones a evitar enfermarme, a tener una vida de mejor calidad. Eso es un poco el autocuidado. Digo, cuando Totalmente. uno hoy está muy en boga todo esto de, bueno, nos tenemos que cuidar y tenemos que llevar una vida saludable. Bueno, un poco del autocuidado es eso, ocuparse en qué cosas debo de hacer, qué cosas debería evitar hacer para lograr un buen estado de salud y como dijo Nora antes, esta salud entendida no como la ausencia de enfermedades físicas o signos y síntomas, sino como un concepto integral. La vida Em, tiene que ser esto, ¿no? Es decir, estar pleno en lo posible, feliz Total. y sin ausencia, con ausencia Sí, de enfermedades, sí, ¿no? sí, sí. O lo más cerca de Por estarlo, por lo otro, menos. perdón, por Absolutamente. otro lado también está demostrado que en realidad no es el médico el que cura, no es la medicina la que cura, sino que debe haber una participación activa de las personas en lograr su curación cuando hay enfermedad y en prevenir la presencia de enfermedad. En eso es central que la misma persona sea la que contribuya. Hay gente que Exactamente. va al médico permanentemente, está totalmente medicada, pero que no hace nada para lograr estar en buen estado de ¿Mm? salud. Claro, entiendo. Y otra Nora, ¿me cuestión das que... pie Ah, perdón. para, me dan pie para la próxima pregunta que tiene que ver con cómo le podemos contar a las personas o qué puede esperar una persona que toma un, un turno con ustedes o con cualquier especialista o profesional de la medicina integrativa? ¿Cómo se aborda desde este enfoque la relación con el paciente en una primera entrevista, en una primera sí, relación? Bueno, justamente la parte central dentro de la primer consulta es la entrevista, donde primero tiene que haber una real empatía entre el consultante y el profesional, donde tiene que haber una escucha activa por parte del profesional para tratar de descifrar junto con la persona que consulta cuál es el problema por el cual quiere consultar. No hay nadie que vaya a hacer una consulta porque esté sano o porque se sienta bien. No hay nadie que va al médico porque está feliz de la vida y le va a contar, estoy muy feliz. En general consulta porque tiene algún problema y a veces no sabe de dónde es el origen. Bueno, de esa interrelación es una consulta larga, es una entrevista que dura alrededor de una hora, a veces más. Ujú. Bueno, puede surgir que sea necesario pedir algún estudio, pedir algún examen complementario, hacer alguna consulta con otro profesional. eh, bueno, y en este caso, el médico no indica, no prescribe,
acuerda con la persona que consulta algún tipo de seguimiento a posteriori, ¿cierto? Es Ok, una asociación muy fuerte entre el médico y el consultante para acordar una línea de seguimiento. entiendo. Juan, ¿vos qué querías aportar anteriormente? No, no, empalmo con lo que dice Nora, que por ahí a la gente está bueno recordarle que hay como cierta confusión en esto de medicina integrativa, se asocia con una medicina alternativa, Claro, quizás lo dijeron, o este enfoque de la medicina es más antiguo y hay más evidencia eh, que la que llamamos medicina tradicional. Entonces, hoy le han puesto o lo han denominado o han podido identificar, en buena hora, lo digo, como medicina integrativa. Y bien decías, Laura, vos al comienzo, de que las publicaciones no tienen más de 5 años, pero el enfoque y los resultados de ese enfoque tienen una, este, antigüedad o una evidencia de hace añares, mucho más claro, que la medicina tradicional, ¿no? Digo esto, Pensemos que claro, estamos hablando de 5.000, tres mil exacto. años que tiene la medicina tradicional china o la medicina ayurveda, o sea, con una amplia Ujú, experiencia en ese sentido, y algunas de esas prácticas incluso pues, han podido demostrarla los científicos a partir de la física cuántica. Entonces, ok, aparte, insisto en lo de alternativo. No es alternativo, es complementario. complementario. ujú. Perfecto, perfecta esa aclaración. Bueno, pero yo ahora volviendo a esto de alternativo para Juan, Sí. recibimos información por un montón de canales. Ahora estamos en la época de la sobreinformación. Vemos TikTok, Instagram, Facebook, diferentes canales y nos llega mucha información de cómo cuidar nuestra salud. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo la tomamos? ¿De qué Ujú, manera responsable? O sea, ujú. ¿qué vos nos aconsejarías como médico antes? Lo voy a responder de la siguiente manera. Como esta medicina complementaria, como definimos así, o abordaje integral de la medicina, eh, como tal, tiene todo basado, y no es una cuestión de únicamente de cultural, ni tradicional, ni por historia, sino que tiene y se basa con la contundencia de cualquier especialidad en trabajos científicos y en lo que está demostrado. Entonces, Ujú, eso también para despejar dudas o temores de algunos pacientes que por ahí dicen, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? No, no, es un abordaje en principio, que entiendan de interpretar a la persona como un todo. Entonces, dicho esto, eh, me refiero que cuando uno tiene la información que recibe de todos los medios, los lugares, hay alguna de esa información o pilares de esa información que ya tienen una demostración científica contundente. Entonces, digo, para darlo con un ejemplo. Yo leí o vi un reel en Instagram donde ahora, si yo el vinagre, me tomo una cucharadita de vinagre a la mañana, eso va a impactar en... por ejemplo. Sí, bueno, habrá que ver esa recomendación si encuadra o ingresa en dentro de las necesidades de ese paciente, porque también aprovecho de decir que la medicina integrativa, si bien es tan amplia de abordaje, va a focalizar en respuestas, sugerencias, recomendaciones y proyecto terapéutico, lo va a hacer a la necesidad de ese paciente en forma individual. Claro. Entonces, volviendo a esto, ¿qué es Es lo que personalizado, por eso Nora absolutamente, hablaba de una entrevista y de conocer al paciente. totalmente, Tiene totalmente, un enfoque sumamente dirigido? dirigido, sí. Y en eso, digo, bueno, ¿qué es lo que hoy está, qué es lo que está demostrado? Bueno, el autocuidado, la información. Uno sabe que vida saludable, ¿y qué es vida saludable? Se sabe que el movimiento es salud. Entonces, Ujú. la actividad física. Ahora, se abre
un despliegue de posibilidades enorme. Yo vi que hay que hacer trabajo de fuerza, o tengo que hacer aeróbico, tengo que hacer CrossFit, tengo que hacer cardio, bueno, lo que sí sabemos y hay respaldo es que hay que hacer actividad física. ¿Cuánto hay que hacer de actividad física? ¿A quién se considera que una persona tiene un hábito sedentario? Hay trabajos que son muy contundentes que demuestran de que la vida sedentaria conlleva un montón de riesgos. Eso es un pilar del autocuidado y no resiste ningún tipo de análisis. Uno podrá decir, ¿tengo que correr maratones? Doctor, ¿tengo que correr? No, pero hay que moverse. Sí, ¿y de qué manera? Bueno, la que conjugue las necesidades de ese paciente con, y ahí está lo que decía Nora hoy, en este acuerdo con el paciente, los gustos, lo que tiene, lo que produce en el paciente, además del impacto de la actividad física, algo extra. La pasé re bien, fui a bailar, Claro, y en ese bailar mi super yo, mi subconsciente, mi inconsciente se relajó, se olvidó, se desestresó. Eso tiene un capital que si la mando a caminar a 40 minutos a este ritmo, no lo logro. Entonces, perfecto. volviendo a tu pregunta, ¿cómo despejar? Bueno, entre lo que está demostrado y en eso el rol del médico en poder guiar a la persona, al paciente, decir, che, la comida saludable de distintas perspectivas, pero involucra que hay que comer esto, que los procesados no son parte recomendable de la dieta o la comida chatarra, que el descanso hoy, ya prácticamente nadie duda de que un descanso de calidad es absolutamente necesario para tener un buen Qué eh, importante. gano. Todas esas cuestiones, esos pilares hoy están y uno puede ir discriminando con ayuda del profesional de salud cuál es esa información. Ahora, después de cada de esos ejes, que son los ejes del autocuidado, por otro lado, uno después puede tomar caminos siempre guiados, siempre acompañados o consultados, caminos diversos, mientras sea en el ámbito de, por ejemplo, la alimentación saludable. Si yo quiero ser vegetariano o quiero hacer una dieta restrictiva en esto, bueno, quizás cada una tengan unos matices. Ahora, todas van a coincidir en llevar a una alimentación sin productos que sean al menos dañinos. Ok. Bueno, hoy Le negociamos que lo para pague sumar, él eso y le saldamos la deuda. Empecemos a funcionar. Sí, Nora. no, decía respecto de la alimentación, que hoy también hay un concepto bastante nuevo, aunque no es tan nuevo, pero ahora está muy en boga, que tiene que ver con el intestino como segundo cerebro, ¿no? Con la cantidad de conexiones nerviosas, la producción de hormonas, la producción de sustancias activas, y cómo es importante cuidar ese intestino a través de la alimentación y de determinado tipo de alimentos, para que van a producir, por supuesto, mejor salud. Ahora, eh, una gran preocupación es cómo los medios publicitarios, la televisión, el TikTok, publicitan, valga la redundancia, hasta medicamentos con acción Exactamente. química que son altamente riesgosos y que tienen muchos efectos indeseables y muchos efectos colaterales. Entonces, no cualquier cosa es para cualquiera. Eh, Perfecto. digamos, el tratamiento es absolutamente individualizado y aceptado, individualizado entre el consultante y el médico, y además aceptado por el paciente en este caso, Ok. ¿no? O sea, que ante esto podemos decir que toda esa información que nos interpela, la reunamos y la llevemos a un profesional que nos Ujú, acompañe, con quien nos podamos sacar las dudas. ujú, No es solo recibir solo lo que nos llega desde los diferentes canales claro. informativos, porque Es se al trabaja mismo, con... a la mismo nivel de cuando uno iba a la consulta del médico y decía, empecé a tomar este antibiótico
porque a mi vecina le dieron este antibiótico y entonces yo tomaba ese mismo antibiótico. Digo, es la misma Exactamente, conducta, claro, ¿no? sí, sí. Bueno, y Nora, em, ¿qué herramientas concretas, o sea, o qué tips les podemos dejar acá a la audiencia que pueden incorporar en el día a día para cuidar la salud de manera integral? Estamos hablando de la salud física, la salud mental, la salud emocional. Vos un poco lo hablaste en la primera pregunta, pero lo podemos retomar y resumir como en algunos tips para que nos llevemos. Bueno, una de las cosas que parece una verdad de perogrullo, pero que es recuperar la felicidad, ¿no? Nosotros venimos de una sociedad que nos condiciona a las obligaciones y donde tomarnos momentos para ser felices, como decía Juan, bailar, cantar, ir a caminar descalzos en el parque, en el mar o en la arena, eran momentos de ocio mal vistos. Esos momentos de ocio son saludables y es lo que nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo necesita. Comer saludablemente es un tip. Hacer ejercicio, el ejercicio que esté indicado para mí y que además también, como dice Juan, me aporte felicidad. O sea, si yo voy a hacer yoga, y yoga, que realmente es una técnica espectacular, a mí me resulta un sufrimiento, bueno, pues yoga no es para mí. Sí, es Este, probable que lo abandones, que no lo puedas continuar. sí, y además, nada que me signifique un sufrimiento es bueno. Yo puedo ir a al kinesiólogo y resulta que cuando voy al kinesiólogo sufro porque me duele. Bueno, eso tampoco es positivo, ¿eh? Claro. Entonces, esos son los tips en donde uno puede acordar qué es bueno para cada uno en cada momento de su vida. Eh, Hoy sabemos que hay dos problemas de salud muy importantes en esta sociedad y que se han incrementado a partir de la pandemia. Una es la ansiedad y la otra es el estrés. La ansiedad es por querer saber qué es lo que va a pasar mañana, cosa que sabemos a priori que es imposible y que tenemos herramientas para tratar en medicina integrativa para la ansiedad. Y el estrés que se produce por una serie de fenómenos biológicos, pero que en definitiva ocurre por querer controlar todas las situaciones. Y no podemos soltar para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir e ir encarándolas en la medida que esas situaciones se vayan produciendo. Parece que esto es alguna de las cuestiones que tenemos que trabajar todos individualmente y como sociedad, porque vivimos en una sociedad que nos condiciona todas estas cosas. Ujú. Juana, ¿vos te gustaría ampliar o aportar algo a esta última pregunta sobre consejitos o tips? Sí, sobre todo es parece muy, a veces hasta, no sé, casi irresponsable, diría yo, decir, bueno, uno tiene que vivir mejor. Y es todo un trabajo y es todo a veces una dificultad muy grande o implica un esfuerzo muy grande, pero la verdad que cuando a mí me gusta siempre ponerles este ejemplo a los pacientes, que aquellos que tienen la dicha hoy por hoy o que pueden tomarse vacaciones, ¿no? Y que durante el Mm, año van sufriendo distintos padecimientos, síntomas, que estoy mal de los intestinos, como decía Nora, no, me cae todo mal, y yo tengo, pero pila de pacientes, ¿no? Que vienen en las vacaciones y yo, a propósito, digo, ¿comiste tal cosa que yo ya tengo en la historia clínica de ella que no hay forma de... Ay, sí, día por medio. ¿Y cómo? Genial. Digo, bueno, lógicamente, uno no puede vivir de vacaciones, pero qué bien que le hace a la persona esos momentos. Y claro, evidentemente, uno cuando empieza a poder manejar esas cosas que Nora relataba recién, también, cómo cambia
no solo los síntomas, sino el disfrute del día, el disfrute de la semana. Incluso, a pesar de todo lo que digan, poder encontrar el disfrute en aquello que en el trabajo, por ejemplo, en nuestras obligaciones quizás más tediosas, ¿no? En algún momento. Ujú. Pero se puede. ¿Es fácil? No. Si no, no estarían los consultorios, y a Sí. nosotros nos cuesta también, y es muy difícil pregonar algo que a veces uno necesita hacer mucho análisis, mucho concentración para no perder ese eje, porque como dicen ahora, permanentemente están tratando de que el ritmo de vida nos saque de ese eje. Pero bueno, ahí está el desafío. Sí, un gran desafío. Claro que sí. Un gran desafío. Y me llevo de todo esto que decían de escucharnos, o sea, de poder leer nuestro cuerpo, de poder Ujú, identificar qué es lo que nos está haciendo bien, y trabajar para poder prolongar esos estados de bienestar. ujú. Bueno, vamos a ir al último bloquecito que habla un poquito también de lo que la conversación se va entrecruzando todo el tiempo, por eso ahora traemos el tema de la evidencia, la integración y el futuro de este enfoque interdisciplinario, donde miramos desde varios lugares al ser, la persona en el centro. Nora, ¿qué tipo de evidencias científicas están respaldando hoy este enfoque mixto de la medicina em, convencional con la complementaria? Bueno, en realidad ya está demostrado que la mente produce enfermedades sobre el cuerpo, está demostrado que las emociones producen enfermedades sobre el cuerpo y que nosotros tratando solamente el cuerpo no podemos mejorar a las personas. Claro, Tenemos toda una gran evidencia que nos da la medicina convencional y que es muy rica respecto de respuestas a medicamentos, respuestas a cirugías, y tenemos toda la gran experiencia de medicinas milenarias que aportan a ampliar esa mirada. O sea que nunca nos puede ir mal cuando estamos viendo a una persona en forma integral y está fuertemente demostrado que cuando nosotros unimos las emociones, la mente al cuerpo, el cuerpo responde mejorando su aptitud. ¿Eh? de adentro Este, afuera. eso dice, digamos, la medicina Ayurveda, dice, como es adentro, es afuera. Y en eso es tan importante que nosotros los seres humanos nos sintamos eh, también representados en el entorno en el que vivimos, en el universo, en la naturaleza. Nosotros venimos de una historia de no respetar al planeta. La OMS apoya este tipo de medicinas complementarias desde hace ya muchos años, Sí, este, e incluso la recomienda para los pueblos originarios, la recomienda fuertemente porque hay un recupero de la importancia que tiene este universo, este planeta para nosotros y que cuidándolo también nos estamos cuidando nosotros. perfecto. Juan, em, ¿qué oportunidades pensás que abre este enfoque para lo que es el futuro de la atención en salud, tanto a nivel individual, desde el empoderamiento del paciente o de las personas antes de que llegue a ser paciente, como desde lo institucional, vos desde tu mirada de médico dentro de una organización? Ujú. Eh, bueno, nosotros, digamos, quienes entendemos la salud desde esa perspectiva es una gran oportunidad.
Primero, por lo que decía Nora, digamos, la evidencia es muy contundente y de hecho es como un regreso, ¿no?, a viejas interpretaciones. Esto de decir, che, la persona no se enferma. Yo le escuchaba a Nora diciendo recién adentro y afuera, y yo me acuerdo que uno puede pensar qué especialidad, y con todo respeto lo digo, ¿no?, más quizás rígida en un montón de aspectos, que es la traumatología, ¿no? Sin embargo, todo jefe de traumatología te decía, con lo loco que está este paciente, en términos de expresar su nivel de estrés, angustia, el paciente, es muy probable que esa fractura no pegue, ¿no? ¿Qué significa? Que no se cure, digamos, ¿no? En otros términos. Cómo mostraba la integralidad como podía, ¿no? Había una relación ahí entre su estado de ánimo y... Entonces, que hoy este enfoque de la medicina integrativa tenga nuevamente un auge, lo celebro porque el impacto en salud en forma individual va a ser totalmente distinto. Eh, y además va a ir acompañando todas las nuevas tecnologías que se ponen a expensas de la medicina actual para Total. una mejor calidad de vida, porque la medicina integrativa lo que intenta es consolidar la utilización de esas nuevas tecnologías con un uso racional. De nada Perfecto. sirve hacerte una radiografía cada vez que vos vas al médico, porque no solo que no tiene sentido, sino que además estarías irradiándote en forma innecesaria, como un ejemplo. Eso por un lado. Y después la pregunta tiene mucho, para mí, mucho valor, esta segunda parte de la pregunta, Laura, que haces, que tiene que ver con la primera filmina que vos mostrabas al inicio, digamos. Está demostrado que un enfoque integral y fundamentalmente preventivo, tratando de apuntar a eh, evitar que la persona se enferme, que la persona disfrute de su vida, que es un poco lo que en nuestra, permitamos hacer esta publicidad, digamos, ¿no? Que lo que We Healthy viene a traernos a nosotros dentro de nuestra Ujú. plataforma es eso, ¿no? Cómo acompañar a las personas en este camino saludable. Va a tener un impacto en una mejor calidad de vida, una perspectiva de vida y con unos costos en términos de salud, y ahí digo, los gobernantes y la cuestión de la salud pública, eh, Total. están mirando con mucho detenimiento esto porque el impacto es absolutamente distinto. Eh, Lógicamente, Y este impacto sumo a lo que vos decís, que no sí, solo es en cuanto a la salud individual, sino claro, también en cuanto a la salud colectiva. exacto, a eso, Claro. exacto, Claro, exactamente. porque significa vernos y posicionarnos como personas de una manera diferente, Ujú, sabiendo que el bien de uno es el bien de todos, y eso es fundamental. ujú, O Fundamental. tal sea, cual. ¿Y ustedes cómo lo ven? O sea, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo ven esta apertura a esta cuestión de llegar antes, de prevenir, de cuidarse, de hacerse responsables de su salud en las personas? ¿Ven que vamos por buen camino? Que estas directivas que están impulsando la OMS y con este cambio de paradigma, ¿vamos encaminados? ¿En qué es lo que piensan? yo creo que sí, que estamos muy bien encaminados. Y creo que además hay una gran aceptación de la gente a este tipo de abordaje. Pero también, como en todo, hay que ser cuidadosos y ser Totalmente. serios, ¿cierto? Y ser serios. Que así como cualquiera no puede ser médico, cualquiera tampoco puede tratar determinados temas que tengan que ver con la salud integrativa. Este, Porque esto significa estudiar mucho, conocer mucho. eh, y así como uno dice, todo lo natural no es bueno, todo lo producido por los laboratorios tampoco es bueno. ¿Eh? Entonces, hay que mantener un equilibrio serio, respetuoso, respecto de cada uno de los abordajes, respecto de cada una de las terapéuticas que uno va a sugerir, que uno va a utilizar, darle información de calidad a la persona que consulta o que viene a nosotros, eh, de calidad
y seria, porque para recibir información que tiene que ver solamente con un marketing, la reciben todos los días. Totalmente, Claro. totalmente. Eso es muy importante. Y vos, Nora, si alguien quiere tomar quiere tomar atención de medicina integrativa, una consulta, ¿qué le recomendás que tenga en cuenta en cuanto al profesional? En el caso que no sea ni con vos ni con Juan, que sabemos que sí están preparados. No, que Bueno, sea un profesional serio, que tenga reconocimiento, que tenga experiencia, este, y, y que no, porque también convengamos que todo abordaje puede dar lugar a personas que no sean tan serias. Entonces, dentro Ujú. de todo, buscar, dentro de la nómina de profesionales que ofrecen este tipo de abordaje, que sean profesionales serios y reconocidos, ya incluso en sus especialidades previas, ¿cierto? Ujú. Porque acá todos venimos de ser médicos. Muchos Sí, hemos adoptado esta nueva mirada, que otros profesionales todavía no aceptan, ¿eh? Y ujú, que por otro lado, por ejemplo, uno entra a una farmacia y entonces en la farmacia uno tiene un montón de medicamentos, por ejemplo, con mezclas de melatonina, hierbas medicinales de diferentes formas, uno lo ve incluso que ni siquiera están conservados como debieran. Entonces ahí uno piensa, ¿es todo para todos? No, no es todo para todos. Entonces ser cuidadoso en ese sentido. Cada uno de nosotros es un ser individual y como ser individual merece un abordaje individual. ok. Bueno, vamos a ir a alguna de las preguntas que está dejando acá la gente, la audiencia. Em, bueno, Vanessa Lavanca pregunta, actualmente, ¿ser especialista en medicina integrativa es reconocido como especialidad formal por el Ministerio de Salud? ¿Dónde pueden formarse los profesionales? Interesante la pregunta. No eh, sé, sí. no, no, dale, dale, Nora. No, en realidad eso depende de cada lugar y de cada provincia. En la provincia de Mm, Santa Fe todavía no existe como una especialidad. ujú, Sí hay asociaciones exacto. de profesionales que hacen medicina integrativa y Ujú, en algunas otras de provincias sí, porque bueno, esto, la salud es una cuestión federal. Entonces, en la medida que las provincias vayan aceptando esta propuesta o este abordaje, por supuesto, me imagino que ahí empezarán a abrir carreras y especialidades de medicina integrativa. ujú. O sea Sí, que eso. depende de dónde estemos hablando. Sí, lo que hay en la actualidad es eso, son asociaciones en distintos lugares, no en todas las provincias, lógicamente, y nosotros lo que nos gusta siempre es resaltar, porque la especialidad da como una cuestión, a mí me gusta decirla más de acotado, ¿no? Se especializa en eso, que es real, es así, tiene mayor casuística y mayor profundización en eso. Nosotros, y sobre todo en nuestra empresa, en Doc24, queremos hablar de enfoque integrativo, que es cierto que hay que tener una formación que habilite, esto que decía Nora es crucial, no cualquiera puede hacer medicina integrativa, porque hay cierto recorrido que uno tiene que por ahí hacer durante su profesión o ejercicio de su profesión, pero el enfoque uno puede ir incorporándolo independientemente de la especialidad que haga. Y eso creo que es lo que traías vos, Laura, con la pregunta, la provocación de la OMS, esto que está trayendo, este abordaje distinto, empezar a pensar al paciente que es un inicio y es un concepto de la medicina integrativa, lo podemos y lo deberíamos hacer
todos los profesionales de la salud, y en esto trasciendo al médico, como principio de nuestro proyecto terapéutico, independientemente del área que haga, dentro de lo que es la medicina integrativa. No sé si se entendió, pero digo, yo soy un kinesiólogo Sí, y si me voy a limitar a la contractura cervical por la cual la paciente sacó el turno o el paciente sacó el turno, y no puedo preguntar algo más, ni desde lo que trabaja, qué deporte hace, qué le está pasando, qué sé yo, yo, mi impacto seguramente va a ser más limitado que si yo me permito indagar más allá de las vértebras de la primera a la séptima cervical. ok, ok. Hay otra pregunta que también me parece interesante. Em, Hablando de medicina, hablaron de medicina china, de acupuntura, ayurveda, dentro de estas medicinas integrativas. Cada una de ellas son una formación en sí misma. ¿El médico integrativo se especializa en cada una de estas líneas o es algo más amplio y global? En realidad, se estudian las bases de cada una de estas medicinas tradicionales. Y cada uno puede, bueno, puede especializarse en medicina antroposófica, en ayurveda, en medicina china, pero justamente lo que se trata en la medicina integrativa es tomar diferentes prácticas de cada una de ellas y utilizarlas en cuanto alguna persona las necesita. Ujú. O sea, no es necesario ser médico especialista en Ayurveda para utilizar las hierbas medicinales como lo utilizan Claro, en Ayurveda, Perfecto. o como exacto. la utiliza la medicina china, ¿cierto? Exacto. Y a mí me parece ahí agregar, perdón, nosotros no tenemos desde la medicina integrativa que saber todo de todas esas especialidades, pero sí saber que existen, saber qué principios tienen, dónde impactan, en qué patologías tienen más relevancia, en qué tipo de pacientes, y lógicamente avalarlas. No concebimos nosotros desde esta perspectiva que alguien venga y diga, doctor, y en vez de operarme de la columna, yo no podré pensar en probar con acupuntura. Bueno, de la medicina integral, si no se le ocurrió al paciente, se nos debería ocurrir a nosotros, Claro, ¿no? Digo, lo doy como un ejemplo quizás burdo, pero no es que yo voy a poner en mi consultorio las agujas porque no tengo esa expertez o sabré algunos puntos de acupuntura, pero no como un especialista en acupuntura o en medicina china, ¿no? claro. A mí me gustaría, ah, Usted- ustedes trabajan entonces por supuesto, con otros profesionales de la medicina Totalmente, convencional totalmente. y de la medicina complementaria. Absolutamente, ahí está el punto. Perfecto. por ejemplo, Sociedad de Pediatría de Ujú. Rosario tiene un curso eh, que en realidad es un posgrado anual para pediatras, en este caso, sobre medicina integrativa. Y Interesante. en esta formación, lo que se le presenta a los pediatras son diferentes abordajes que pueden sugerir, eh, por ejemplo, hay pediatras que hacen acupuntura y uno puede derivar a un paciente que puede mejorarse con acupuntura, y no hacerla directamente uno. En eso era lo que Juan hablaba, de integrar un gran equipo de profesionales que puedan tener esta visión tan ampliada de lo que es el cuidado de la salud. No, este es mi paciente, este es lo que yo quiero, no, no. Es una persona que necesita que alguien lo ayude, y bueno, y habrá que buscar quién es la mejor persona para que lo haga. Pero Perfecto. con toda esta mirada ampliada, ¿no? Bueno, nos vamos cerrando con la última pregunta que hace Sol, que es algo que nos preguntamos mucho. Un poco lo que decía antes Juan del vinagre de manzana. ¿Realmente necesitamos consumir colágeno, magnesio, diente de león, tantos otros
suplementos como nos recomiendan las publicidades, esto hasta ahora, esto con el almuerzo, con la cena, después de tal alimento. Qué nos pueden decir? Bueno, en principio eso daría para un webinar exclusivo, ¿no? Un webinar Entonces, aparte, sí, ¿no? aparte, pero me gustaría decir tres conceptos en relación a eso. Uno es que yo no debería pensar al complemento como pensar en un medicamento. Entonces, cuando yo digo, y hay que tomar magnesio tanta, tanta, y hay que tomar colágeno, o encima Q10 para esto, así, 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 estoy llevando lo que es un complemento y muchas veces un producto natural a una lógica que nosotros tenemos que revisar y discutir, esto que decíamos, no para cualquiera, no para todo momento, yo usaría un antibiótico, ¿se entiende? Pero hay una Ujú. tendencia en pensar al suplemento o al complemento como un medicamento, y ahí estamos errando el objetivo. Lo otro que me gustaría decir es que cada persona tiene necesidades que son distintas en los distintos momentos del año, en distintos momentos de mi vida, y de acuerdo a mis características y mis antecedentes, y etcétera, etcétera. Yo soy deportista de alto rendimiento. Es muy probable que con mi alimentación, por más que sea sumamente saludable, equilibrada, variada, no cumpla con mis necesidades de magnesio. Ahora, que yo tome magnesio porque tengo este rol, no sea necesario quizás para Laura, para Nora, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado, lo último, el otro concepto, entonces digo, ajustar a las necesidades individuales. Y lo otro que sí es que también hay que tener en cuenta es que el estilo de vida, esto que hablamos al principio, que Nora trajo muy a la charla hoy, cómo se vive hoy, es muy probable que nosotros sí medimos en la bioquímica de nuestra, ¿no? Nos hacemos análisis de un montón de sustancias que son vitales, tanto como las vitaminas, es muy probable que el estilo de vida que llevamos haga que tengamos, sin saberlo, necesidad de estos complementos o suplementos. O sea, diré tres conceptos distintos, pero que todos giran alrededor de la necesidad o no de los suplementos. Es muy probable que sí, no todos iguales, no todos en el mismo momento, y ajustarlo a cada necesidad. Y usarlo con este concepto de complemento y no de medicamento. Por ahí Claro. quisiera resumirlo así. No sé, Nora, si... No, bueno, una de las cosas al menos yo intento, yo trabajo mucho con flores, me gusta mucho Ujú. trabajar con flores de Bach o flores de otros sistemas. Pero justamente como uno cuando trabaja con flores, trabaja con la esencia de esas flores no sean vistas como medicamentos. La gente está tan acostumbrada a tomar una pastilla para dormir, una pastilla para despertarse, una pastilla para la digestión, una pastilla porque tiene resfrío. Entonces toma la flor, la hierba, cualquier abordaje que uno le da como con la misma estructura. Entonces se vuelve esclavo de eso que tiene que liberarlo, la flor, por ejemplo, para seguir el hilo, toma la flor y se pone la alarma del teléfono para tomar la flor, cuando en realidad uno sugiere que lo distribuya 4 a 6 veces por día, pero uno no quiere que sea esclavo de la flor, porque justamente la flor cumple la función de sacarlo de la esclavitud del control, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, pero todo eso también, como es una cuestión cultural tan fuerte, es muy difícil de lograr. Otro tema, por ejemplo, ocurre cuando uno sugiere una infusión, un té o un macerado. Es parte de la terapia el prepararse esa infusión, el hacerse tiempo para uno, o el preparar un macerado para tomarlo después al día siguiente. Bueno, la gente lo prefiere en una cápsula. Claro, sí. Bueno, Y bueno, pero
tiene que ver con esto que retomaba Juan de lo que vos habías dicho, que nuestro estilo de vida, de la cantidad de tareas que hacemos, de la cantidad de responsabilidades en todas las cuestiones en las que estamos. Y bueno, es volver, Y lo tomarse el otro tiempo es para la, los claro, preparados, sí, la inmediatez de la la inmediatez, respuesta. sí, ¿Eh? total. Eso es lo que también se pretende, la inmediatez de la respuesta. Yo tengo sueño, tomo una pastilla y me duermo. Y a veces hay que elaborar otras cosas. El motivo por el cual no duermo, por ejemplo. Claro. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia que uno trata de defender, al defender este tipo de abordaje, el decir no es dosis-respuesta, ¿eh? Porque en Ujú. esa dosis-respuesta uno deja en el medio el motivo de lo que le está pasando a cada uno y que es central para poder mejorar. Ok, perfecto. Bueno, ya vamos llegando al final, los voy despidiendo, les agradezco un montón, muchísimo haber participado de este espacio, de habernos compartido todo su conocimiento. Eh, Quedaron un montón de preguntas acá de la gente. eh, por ejemplo, María Cecilia dice, buscan lo más fácil para resolver versus trabajar la complejidad de la problemática. Y sí, vamos a Ujú. lo que vos decías, lo inmediato, lo que nos resuelve ahora, seguimos como tapando un poquito. Tal cual tapamos. Tal cual, sí, sí. Bueno, hoy nos dimos este espacio para escucharnos, para reflexionar un poco sobre lo importante que es nuestra salud. Creo que a veces no somos tan conscientes de la importancia que tiene la salud y de todo lo que podemos conseguir a partir de Ujú. llevar una vida saludable. Solo cuando ya la estamos perdiendo, ahí somos conscientes de lo importante que era. Así que bueno, invito a toda la audiencia a que retomemos estas cuestiones de los hábitos, de la prevención, de escuchar nuestras emociones, de ir conociéndonos. Y les agradezco mucho que hayan sido parte de este espacio en donde, bueno, nuestro objetivo es generar contenido de valor para todos aquellos que nos escuchen y que se vayan sumando a nuestra comunidad. Agradezco a May, mi compañera, a Mayra, que no lo hice al comienzo del webinar, pero bueno, ambas eh, trabajamos mucho para este espacio. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos en la próxima.